¿Es Dios quien me guía o solo mi mente? Hay una pregunta que no nace de la falta de fe, sino del exceso de pensamiento. No es la pregunta de quién se alejó de Dios, sino de quien sigue buscando con sinceridad y aún así se siente confundido. ¿Esto que escucho dentro viene de Dios o viene de mi mente? No dudas de la existencia de Dios, dudas de tu capacidad para interpretarlo. Y esa duda cansa más que cualquier problema externo. Muchos creyentes no se pierden porque dejaron de orar, sino porque empezaron a obedecer cada pensamiento como si fuera una señal. Ideas que aparecen, interpretaciones rápidas, conclusiones internas que poco a poco comienzan a dirigir decisiones, emociones y hasta la forma de relacionarse con Dios, y sin darse cuenta, la mente ocupa un lugar que nunca le fue dado gobernar. Este mensaje no existe para desacreditar la mente. Dios la creó. El problema no es pensar, el problema es cuando el pensamiento deja de ser herramienta y se convierte en autoridad. Porque cuando eso ocurre, la fe ya no es guiada, es empujada. Ya no camina, reacciona. Y ahí nace la confusión espiritual más profunda, no por ausencia de Dios, sino por exceso de control interior. Aquí no vas a encontrar respuestas rápidas ni frases místicas. Vas a encontrar discernimiento, vas a aprender a observar sin obedecer todo, a escuchar sin someterte a cada impulso interno, porque Dios no habla para dominarte por dentro, habla para orientarte por fuera, y entender esa diferencia cambia completamente la forma de caminar. Si hoy te sientes atrapado en pensamientos espirituales que no te dan descanso, este mensaje es para ti, no para silenciar tu mente, sino para devolverla a su lugar correcto, porque Dios no compite con tu mente. Dios la ordenó cuando el corazón aprende a soltar el control. La diferencia entre una voz que explica y una voz que orienta, la confusión no comienza cuando un pensamiento aparece, sino cuando ese pensamiento empieza a gobernarte. Al principio es solo una idea, luego se convierte en interpretación, después en convicción y finalmente en dirección. Muchas personas no notan ese proceso porque ocurre de manera silenciosa. Nadie decide conscientemente entregar autoridad a un pensamiento. Simplemente deja de cuestionarlo. Una idea que gobierna no siempre es negativa. A veces parece prudente, espiritual, incluso responsable, pero su efecto es claro. Empieza a dirigir decisiones sin traer claridad, empieza a generar presión interna, empieza a exigir respuestas inmediatas, y cuando algo dentro de ti te presiona constantemente, eso no es guía, es control. Dios nunca gobierna desde la urgencia interior. Cuando el guía no invade, no acelera, no obliga a la mente. En cambio, cuando toma control, necesita resolver todo ahora. No soporta el proceso, no tolera la espera. Y esa diferencia es clave, porque el origen de una voz se revela no por lo que dice, sino por lo que produce. Una idea que gobierna suele repetirse sin descanso. Vuelve una y otra vez, exigiendo atención, generando desgaste. No deja espacio para el silencio ni para la confianza. Dios no necesita repetirse de esa forma para ser escuchado. Cuando Él orienta, una dirección firme puede sostenerse incluso en calma. Jesús no dijo que cada pensamiento debía ser seguido. Dijo que el corazón debía ser guardado, porque es ahí donde se decide quién manda. Cuando una idea toma el lugar de autoridad, el corazón pierde reposo. Y donde no hay reposo, no hay discernimiento. Si hoy sientes que tus pensamientos te dirigen más de lo que te sirven, no estás perdido. Estás en el punto exacto donde el discernimiento comienza. No todo lo que aparece en tu mente merece obediencia, y reconocer eso no te aleja de Dios, te acerca a una fe más madura, donde Él vuelve a ocupar el lugar de guía, no tu diálogo interior. Cuando el pensamiento busca control y la fe pide entrega, hay una tensión que casi nadie nombra, pero que decide muchas rutas internas. La mente busca control, la fe pide entrega. La mente quiere asegurar resultados, evitar errores, cerrar todas las posibilidades antes de avanzar. La fe, en cambio, no negocia con el miedo, invita a confiar incluso cuando no hay garantías. Y cuando estas dos fuerzas se enfrentan, nace la confusión que muchos interpretan como falta de dirección de Dios.
Muchos pensamientos que parecen espirituales no nacen de la fe, nacen del deseo de controlar el desenlace. ¿Y si hago esto y me equivoco? ¿Y si Dios no quiso esto? ¿Y si pierdo algo importante? Esas preguntas no buscan obedecer, buscan protegerse. No preguntan para confiar, preguntan para dominar el futuro. Y cuando el pensamiento nace del control, aunque use lenguaje religioso, no viene de Dios. Dios nunca pidió control total para obedecer. Abraham no recibió el mapa completo. Pedro no entendió todas las consecuencias. María no tuvo explicaciones detalladas. La fe bíblica siempre caminó con entrega, no con certeza absoluta. Por eso, cuando una voz interior exige seguridad total antes de avanzar, esa voz no está formando fe, está alimentando control. La mente necesita entender para sentirse segura. La fe confía para poder caminar. Esa es la diferencia. Y cuando confundes una con la otra, terminas creyendo que Dios no habla, cuando en realidad no estás dispuesto a soltar el control que te da tranquilidad mental. Dios no compite con tu necesidad de certeza. Espera que la sueltes. La entrega no es irresponsabilidad. No es actuar sin pensar. Es aceptar que no todo puede ser resuelto antes de obedecer. Es dar un paso sin tener todas las respuestas, pero con una dirección clara en el corazón. Y esa claridad no siempre viene acompañada de explicaciones. Viene acompañada de una convicción tranquila que no necesita defenderse. Cuando una idea viene de la fe, no promete control, promete compañía, no promete ausencia de riesgo, promete presencia en el camino. La mente quiere eliminar el riesgo. Dios forma carácter dentro de él. Y mientras no distingas eso, seguirás atrapado entre pensamientos que suenan espirituales, pero que no te dejan avanzar. Tal vez hoy no estás confundido entre Dios y tu mente. Tal vez estás resistiendo la entrega que la fe te pide. Y eso no es un defecto espiritual, es un punto de crecimiento. Porque cuando sueltas el control, no pierdes dirección. Empiezas a reconocerla con más claridad. El papel del tiempo, por qué la mente exige respuestas y Dios forma procesos. Hay una diferencia silenciosa pero decisiva entre cómo opera la mente y cómo actúa Dios. Y esa diferencia casi siempre se revela en el tiempo. La mente exige conclusiones inmediatas. Quiere cerrar el tema, decidir ahora, eliminar la incertidumbre. Confunde rapidez con claridad. Cree que mientras más pronto resuelva, más segura estará. Pero Dios no forma decisiones instantáneas, forma procesos. Y cuando no entiendes eso, interpretas la espera como confusión. La prisa interior no es señal de revelación, es señal de incomodidad con el proceso. La mente no tolera lo incompleto. Necesita respuestas para descansar. Por eso presiona, insiste, acelera. Pero Dios no guía desde la urgencia. Cuando Él dirige, no apura el corazón. Puede permitir preguntas abiertas sin generar ansiedad. Puede dejar etapas sin cerrar, sin perder autoridad. En la Biblia, Dios rara vez entrega decisiones empaquetadas. Entrega caminos y los caminos se recorren paso a paso. El problema es que muchos quieren decidir el final antes de caminar el inicio. Quieren claridad total antes de obedecer. Y esa exigencia no viene de la fe, viene del miedo a equivocarse. La mente quiere protegerse del error. Dios forma discernimiento a través del tiempo. El tiempo revela el origen de una voz. Una idea que viene solo de la mente se desgasta rápido, cambia, se contradice, pierde fuerza. Necesita ser reafirmada constantemente. En cambio, una dirección que viene de Dios no se acelera, pero tampoco se disuelve. Puede permanecer firme incluso mientras el proceso se desarrolla lentamente. No empuja, no acompaña. Muchos piensan que si Dios no responde de inmediato es porque no está hablando. Pero muchas veces Dios ya orientó y ahora está formando paciencia, coherencia y madurez para sostener esa orientación. La confusión aparece cuando quieres usar el tiempo como presión, no como formación. Cuando tratas la espera como un problema, no como parte del camino. Dios no trabaja contra el tiempo. Trabaja en ello, y cuando entiendes eso, dejas de exigir respuestas rápidas y empiezas a observar con más atención. No todo necesita ser decidido hoy. No toda duda necesita ser resuelta ahora. A veces, la claridad llega no porque pensaste más,
sino porque caminaste lo suficiente. Si hoy sientes urgencia espiritual, pregúntate de dónde nace, de una dirección clara que se está formando o de una mente cansada que quiere cerrar el tema para descansar. Esa pregunta, hecha con honestidad, empieza a separar la prisa mental del proceso divino. Y cuando haces esa separación, la confusión comienza a perder fuerza. No estás confundido, estás aprendiendo a soltar el control. No estás confundido porque te falte fe. Estás en este punto porque tu fe está creciendo y ya no acepta respuestas fáciles. La pregunta, ¿es Dios o mi mente? No nace de la duda vacía, nace de un corazón que ya no quiere engañarse. Y eso es un paso importante, porque solo quien desea caminar con verdad se detiene a discernir quién está guiando realmente su interior. Durante este camino has visto algo con más claridad. No todo pensamiento tiene autoridad, no toda idea merece obediencia, no toda urgencia viene de Dios. Y al mismo tiempo, has empezado a notar que la guía verdadera no siempre grita, no siempre explica, no siempre acelera. A veces solo orienta con firmeza y espera a que confíes lo suficiente como para soltar el control. Dios no compite con tu mente. No intenta imponerse a la fuerza. Él forma el corazón para que la mente vuelva a su lugar correcto. Un lugar donde piensa, analiza y reflexiona, pero no gobierna sola. Cuando la mente deja de mandar, el corazón recupera reposo. Y cuando hay reposo, el discernimiento se vuelve posible. Soltar el control no significa perder dirección. Significa dejar de empujar decisiones desde el miedo. Significa aceptar que no todo puede resolverse antes de caminar. Significa confiar en que Dios guía incluso cuando no tienes todas las respuestas claras. Esa confianza no es pasividad, es una entrega consciente que libera el alma del peso de tener que decidirlo todo sola. Tal vez hoy no tengas una respuesta definitiva, tal vez aún haya preguntas abiertas, pero si algo cambió dentro de ti, si ya no te sientes obligado a obedecer cada pensamiento, si puedes observar sin reaccionar, si puedes esperar sin angustiarte, entonces algo muy importante ya ocurrió. La confusión empezó a transformarse en discernimiento. Dios no te pide que apagues la mente, te pide que no la conviertas en tu Dios, porque cuando Él vuelve a ocupar el centro, la mente deja de exigir certezas y aprende a servir al camino de la fe. Y ese orden interior no se siente como euforia, se siente como estabilidad, como claridad serena, como una confianza que no necesita defenderse. No estás lejos, no estás fallando, estás aprendiendo a soltar lo que nunca debió gobernarte. Y cuando el control se suelta, la voz que orienta se vuelve más reconocible. No porque sea más fuerte, sino porque ya no compite con el ruido interno. Se reconoce porque permanece, se reconoce porque no presiona, se reconoce porque guía con verdad. Dios mío, aquí estoy. No vengo con respuestas claras ni con certezas firmes. Vengo con un corazón que quiere caminar contigo sin engañarse. Hoy decido soltar el control que me cansa. Decido no obedecer cada pensamiento que me presiona. Enséñame a reconocer tu guía no en la prisao, sino en la verdad que permanece. Si mi mente se acelera, dame reposo. Si mi corazón duda, dame confianza. Si no entiendo el camino completo, dame fe para dar el siguiente paso. No quiero que mis pensamientos me gobiernen. Quiero que tu presencia ordene mi interior. Confío en que tú guías, incluso cuando no explicas todo. Me entrego a ti, no desde el miedo, sino desde la confianza. Acompáñame mientras aprendo a discernir. Aquí estoy, Señor, guíame. Amén.